Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Los tres hermanos. Oración. Adifafun, Aburemeta, Asama, Aruma, Adema, Adema, Awokeke, Rima Serran, Odo. Lodifun Yemaya, Hinsero, Nebolele, Ochun, Odara, Bi Aye. Lodifun, Abatala, Awo, Iyu, Huyu, Eye. Caferefun, Batala. Ofrenda, Ebo. 3 gallos, agua de río, tierra de un hueco, tierra del pie de un árbol, muchas plumas, otros ingredientes adicionales y mucho dinero. Historia. Había 3 hermanos, Asama, Aruma y Adema. Adema era el menor, y sus 2 hermanos mayores lo envidiaban y odiaban porque sabía más que ellos y todo lo que hacía. Lo hacía bien. Él amaba mucho a sus hermanos y siempre los seguía, pero ellos constantemente lo alejaban. Sin embargo, él insistía en seguirlos. Un día, los hermanos mayores fueron a la casa de Orunmila, y cuando él los examinó, les dijo: «Ustedes son 3 hermanos, y uno de ustedes está parado en la puerta. Díganle que entre para que haga el Ebo». Ellos fingieron llamarlo, pero en su lugar salieron y no dijeron nada. Cuando regresaron, le dijeron a Orunmila que su hermano menor se había negado a seguir sus instrucciones. Al salir, le dijeron a su hermano menor: «Vete, nos vamos muy lejos». Pero el joven los ignoró y quiso ir con ellos. Siguieron su camino hasta que encontraron un pozo. Los hermanos mayores lo levantaron, lo arrojaron al pozo y continuaron su camino. Hasan Aruma dijo: «Ahora sí, no nos seguirá más». Justo en ese momento, Yemaya llegó para sacar agua del pozo. Cuando tiró del cubo, además se agarró de la soga. Yemaya sintió el peso y al mirar dentro del pozo, vio que era un niño. Lo sacó y le preguntó cómo había caído allí. Él le respondió que sus hermanos lo habían arrojado, pero que los perdonaba. Sus hermanos habían avanzado mucho, pero él los divisó y les gritó fuertemente: «¡Asama! ¡Aruma!». Corrió hasta alcanzarlos. Ellos le preguntaron quién lo había salvado, y él respondió: «Una señora negra». Luego continuó el viaje con ellos. Entonces, el hermano mayor dijo: «Ahora lo mataremos, lo cortaremos en pedazos y lo enterraremos». Y así lo hicieron. Más tarde, Ochun llegó al sitio donde lo habían enterrado. Al ver sangre, comenzó a cavar. Encontró su cuerpo en pedazos y lo fue uniendo hasta que lo resucitó. Después, Adema le dijo a Ochun: «Mis hermanos me hicieron esto, pero yo los perdono». Luego continuó su camino, gritando: «¡Asama! ¡Aruma!». Cuando sus hermanos lo vieron vivo de nuevo, se aterraron y corrieron al bosque profundo. Cuando las fieras estaban a punto de devorarlos, Adema llegó. Usando lo que Yemaya le había dado al sacarlo del pozo, los salvó. Sin embargo, ellos no lo perdonaron y decían que él tenía un misterio. Entonces, lo ataron a un árbol y lo dejaron allí. Luego, Batala llegó, lo desató y le dijo: «Ve hacia ese árbol y cuando veas a tus hermanos, salta hacia ellos y corre tras ellos». Además siguió las instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, el árbol era un ewe ure, árbol de goma uva, y su resina se le pegó al cuerpo. Cuando saltó, muchas plumas se le adhirieron. Cuando sus hermanos lo vieron así, se horrorizaban porque pensaron que era un pájaro monstruoso. Presas del pánico, corrieron ciegamente y terminaron muriendo, recibiendo el castigo de Olofin.